Bueno, pues yo no acabo de entender esta decisión del gobierno de Estados Unidos o esta amenaza que se refiere a una serie de sanciones al gobierno de la 4T que tienen que ver algo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los vuelos, la degradación a categoría 2, que ya está otra vez en categoría 1. Y por eso le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada el licenciado Pablo Casas Lías, quien es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Licenciado Casas Lías, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Joaquín, un gusto, a tus órdenes. A ver, primero, ¿cuál es el planteamiento que ha hecho el gobierno de México que ha provocado qué reacción del gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Federal de Aviación? Bueno, Joaquín, es evidente que ha habido decisiones equívocas, erróneas, pero sobre todo impuestas, Joaquín. Este sexenio en relación a la aviación, entiéndase aviones y aeropuertos, ha sido un sexenio de medidas impuestas, obligatorias, como fue el traslado de la carga aérea hacia el AIFA, como fue el desdiseño, porque yo digo que fue desdiseño del espacio aéreo mexicano, como fue ahora la reducción de slots y tener soportes realmente técnicos que la justifiquen. Y bueno, todo esto en aras no de un capricho, Joaquín. Tú dijeras fue un error, bueno, no, pero son en aras del capricho de llevarle tráfico aéreo de pasajeros al AIFA. Entiendo. Bueno. Sí, a ver. Sí. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto, el AIFA, con el cambio del espacio aéreo y lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Entonces, estas medidas, Joaquín, si bien es cierto, afectan directamente a nuestras aerolíneas, también es cierto que están afectando a aerolíneas internacionales. ¿Y qué pasa con esto, Joaquín? Que resulta que el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que además, déjate digo, es la cabeza de sector, es el superior jerárquico de la FAA, la que degrada a la FAC hace unos años a categoría 2. Bueno, este departamento está considerando, y lo considera no ahorita con esta resolución que comentaste de Aeroméxico con Delta en función de su alianza comercial, sino desde el julio de 2023, en donde Allegiant y Viva Aerobús también solicitaron una inmunidad antimonopólica. Bueno, desde ahí están diciendo México está incumpliendo con el convenio bilateral de servicios aéreos que tenemos firmados. Inclusive en el documento en el cual están suspendiendo o dejando en suspenso la autorización de esta inmunidad antimonopólica de Aeroméxico y Delta, están diciendo que han habido, Joaquín, consultas formales y que no han tenido, en pocas palabras, eco en la autoridad mexicana, por lo cual, dado que todas las decisiones que se han tomado principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues afectan tanto la competitividad, así también inclusive hacen referencia a una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica de aquí de México que considera que hay conductas que pueden ser inhibidoras de inversión y monopólicas. Bueno, hacen referencia a todo esto, Joaquín, y que no tuvieron eco. Es decir, ¿qué pasa? Que se nos ha querido hacer entender, o hemos entendido mal, creo que más bien nos lo quieren hacer entender, que el AIFA per se es el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco, y no, Joaquín, era de tal magnitud lo que iba a las bondades y lo que iba a representar y la infraestructura y todas las capacidades que iba a tener el aeropuerto en Texcoco, que cuando la 4T decide cancelarlo, tiene que diseñar para sustituir todo esto que te estoy diciendo, un sistema aeroportuario metropolitano, en el cual, Joaquín, había que construir, y así viene en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, había que construir en la zona de hangares oficiales del AICM una Terminal 3. Con esto se tenía que comprar el 50% de acciones que están en poder de particulares del aeropuerto en Toluca y construir el AIFA. Y esta triada de aeropuertos, supuestamente operando de manera simultánea, iban a ser el sustituto de esa gran infraestructura que iba a ser lo de Texcoco. Entonces, es un despropósito
querer llevar por decreto, ya se llevó la carga, afortunadamente el pasaje no vuela por decreto, volamos como se nos da la gana, cuéstenos lo que nos cueste, Joaquín, pero bueno, esto de querer llevar tráfico de pasajeros para justificar un capricho que es prácticamente un fracaso, un capricho fracasado, pues conlleva todos estos daños colaterales, Joaquín, a nuestras aerolíneas, porque finalmente no se está castigando al gobierno, al gobierno ya se le castigó con la degradación de la Agencia Federal de Aviación. Pero se recuperó y el castigo pues no fue al gobierno, fue a quienes usamos aviones. Así es. Y ahora este problema que tiene Aeroméxico y que tiene Viva también con esta falta de inmunidad antimonopólica que les otorgue Estados Unidos, pues bueno, al final del día no hay que olvidar que son daños colaterales, sí, Joaquín, nada más que la degradación a categoría 2, que no fue culpa de nuestras aerolíneas, exclusivamente fue del gobierno, entiéndase, por gobierno la FAC, costó alrededor a las aerolíneas 20,000 millones de pesos, Joaquín. Ahora imagínate si no les dan esta visto bueno para su acuerdo comercial entre Delta y Aeroméxico, lo que va a representar y los costos que va a tener. Ya te digo que está el antecedente de Viva y de Allegiant. Ahora, Joaquín, el asunto de todo esto es lo siguiente, la Ciudad de México, el país, México en sí, y el mercado más importante y competitivo de América Latina y del Caribe, necesita un aeropuerto de última generación, con la infraestructura que requieren los tiempos actuales y el propio país. Ese aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco, que iba a costar 300,000 millones de pesos, Joaquín, ese aeropuerto fue cancelado. Ya te expliqué cuál fue la manera de sustituirlo. Pero esos 300,000 millones de pesos, que por cierto, al día de hoy no hay un procedimiento administrativo sancionador ni una carpeta de investigación abierta en contra de algunos de los funcionarios que diseñaron, planearon y construyeron algo del aeropuerto en Texcoco. Bueno, ese aeropuerto, la justificación fue corrupción y que costaba 300,000 millones de pesos. Te quiero decir, Joaquín, que nada más la cancelación del aeropuerto en Texcoco, primero la Auditoría Superior de la Federación dijo que tenía un costo de 300,000. Le hicieron manita de puerco y los tuvo que bajar a 113,000 millones de pesos. Se tuvieron que firmar bonos que garantizaban los fondos para poderlo construir por 6,000 millones de dólares, Joaquín. La construcción del AIFA y su operación en lo que va al presente año lleva 2,511 millones de pesos. El rediseño, que insisto, fue un desdiseño del espacio aéreo mexicano, costó 4,600 millones de pesos, Joaquín. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al día de hoy, tiene entre asignaciones presupuestales y recursos propios un costo de 8,727 millones de pesos. La venta del avión presidencial implicó una pérdida de 24 millones de dólares. La degradación de la FAC, si lo quieres ver, sí fue daño colateral, pero implicó una pérdida para nuestras aerolíneas de 20,000 millones de dólares. Y la creación de una aerolínea estatal, esta Sedena Charters, llamada Mexicana, está costando 6,700 millones de pesos. Todo esto que te acabo de decir, Joaquín, además de todo, está destinado a vivir del presupuesto, no son autosuficientes económicamente. Entonces, ¿no te parece que es una total contradicción haber cancelado un aeropuerto con todos estos gastos que tienes y costos que tienes para nada? Porque al día de hoy los mexicanos, el país, no vamos a tener el avión que necesita, el aeropuerto que se necesita, el aeropuerto que reclaman los actuales tiempos, y vamos a seguir con un aeropuerto en ruinas, saturado en cuanto a su espacio aéreo y en cuanto a sus edificios terminales, y esto no le veo más allá de unos 4 años, Joaquín, desafortunadamente. Pero bueno, ahora todo este dispendio que se ha hecho para nada, Joaquín, estos miles de millones de pesos y miles de millones de dólares, son un dispendio impune que también se va a venir al bote de la basura y vienen de tus impuestos, de los míos, de todos los mexicanos, y son para nada. Entonces, esto se viene a demostrar con estas cuestiones que las autoridades aeronáuticas americanas pues ponen los acentos en la IES o puntualizan
que efectivamente México al día de hoy sigue incumpliendo con el convenio bilateral y con lo tratado ahí. Y quiero decirte que ahora en abril viene la auditoría que va a hacer la OASI, y pues a ver cómo nos va. ¿Qué es la OASI? Joaquín, la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo órgano que regula la aviación a nivel internacional y pertenece a la ONU. Ahora, nada más, ¿qué tiene que ver todo esto con la alianza estratégica de Aeroméxico y Delta? Mira, finalmente, en esencia, no tendría nada que ver. Lo que pasa es que el documento que te estoy hablando del Departamento del Transporte de Estados Unidos dice que se han tomado medidas por parte del gobierno mexicano en relación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está, como fue la obligación de llevar la carga aérea al AIFA, y como es el hecho de haber bajado las operaciones aéreas por hora a 43, y que esto está implicando faltas o posibles elementos que no permitan una libre competencia en la entrada de nuevos actores, y que en ese sentido, con lo que está establecido en el convenio bilateral, pues debe de haber rectificación por parte del gobierno mexicano, la cual no ha habido a la fecha, por lo que no se pueden autorizar esta alianza comercial. En función de eso les dieron 15 días para hacer alegatos, argumentos, y en caso de que no convenzan al Departamento del Transporte de que no va a haber problema en función de las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano, que tendría que ser el gobierno mexicano quien diera marcha atrás, que creo que no lo va a hacer, pues entonces no se los van a autorizar la alianza, y en octubre tendrán que terminar con sus convenios, y por eso se lo están avisando con este tiempo suficiente para que tomen las medidas necesarias y no se afecte al pasaje. Bien, gracias, licenciado Pablo Casas. Un gusto, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Sí, Pablo Casas, le decía, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas.